Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, un encuentro más con esta aventura de mente y emoción. Hoy, en mente y emoción, vamos a hablar de psoriasis, la enfermedad de la piel. Bueno, todos han escuchado hablar de la psoriasis, saben más o menos qué es, pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la emoción que hay en esto? Bien, ¿por qué llega? Vamos a tratar de responder algunas preguntas. Mi nombre es Carlos Ucías, licenciado, esto es espantoso, es licenciado en hipnosis clínica y programación neurolingüística. Bien, voy a tratar de responder las preguntas básicas. ¿Qué genera la psoriasis? ¿Cómo me puede ayudar la hipnosis? ¿Y qué oculta la psoriasis? Vamos a ello. Psoriasis. ¿Qué emociones esconde? La psoriasis esconde las emociones del enojo, principalmente. Este enojo siempre llega por falta de amor, ¿sí? Y se va acumulando, hasta que se transforma en ira. Estas son las emociones básicas que esconde la psoriasis, ¿sí? El enojo es la primera reacción, la primera emoción real que tienen las personas es el enojo. Esta después se acumula y surgen emociones derivadas a partir del enojo que tiene que ver con la ira y que tiene que ver con el miedo. Pero puntualmente en psoriasis, ¿sí? Es el enojo y la ira. Son dos emociones básicas, pero que es a lo largo de la vida, ¿verdad? Son dos emociones básicas que el enojo, da origen a la otra. Historias de vidas que crearon el caparazón dérmico. Bien, en las historias de vidas podemos encontrar abusos sexuales, abandono en la infancia, enojo con los padres, principalmente con la madre, ¿sí? Es una temática bastante direccionada y mayoritariamente en todos los casos que he hecho tengo que resolver conflictos serios con la madre, ¿no? Extra de que se dan algunos casos como en los abusos sexuales y demás, hay enojo ahí con la madre porque la madre no la protegió o porque la madre la mandó a hacer algo que la hija no quería porque tenía miedo de esa persona y terminó sucediendo eso, que la toqueteara y todo ese tipo de cosas, ¿correcto? Abandono en la infancia. Bien, siempre que estoy hablando de estos casos, siempre estoy hablando de cosas que ya hice. Nada es lo que voy a hacer. Te puedo hablar más o menos de los modelos que he manejado hasta ahora, ¿correcto? El enojo, bueno, principalmente este enojo tiene que ver con la infancia, son los primeros enojos, por eso es la emoción primaria, está el enojo, que después a lo largo de los años va avanzando y se transforma en eso, en ira. En abusos sexuales, por ejemplo, en algunos casos que he tratado, particularmente acá estoy hablando de un hombre, y lo que sucedió puntualmente es que su madre abusaba de él sexualmente. Fue un caso complejo porque esta persona tenía una psoriasis extendida en todo el órgano dérmico, en toda la piel, y bueno, complejo porque también me llevó mucho trabajo, me llevó varias sesiones de hipnosis, pero sobre todo el convencerlo de que me contara la realidad de lo que estaba sucediendo. Entonces cuando logró la confianza suficiente, me contó, pudimos reparar esta historia, esta memoria, ¿no? Otro caso avanzado de psoriasis es el abandono en la infancia, ¿no? De alguna manera estos niños crecen con ese enojo hacia la madre, enojo que de alguna manera a veces
termina siendo producto directo del embarazo, ¿no? Esto es bastante complejo, es una temática que tiene una relación con la infancia enorme, ¿no? Pero a veces tenemos que saber muy bien a qué y no atribuirle el valor simplemente porque hay una historia, porque está enojado, porque le pasó algo, sino hay que ver bien de dónde viene este enojo. En este caso puntual del abandono de la infancia, hicimos una regresión intrauterina porque de alguna manera no me cerraba bien la información que estamos obteniendo, no alcanzaba para que se haya extendido todo su cuerpo. Así que indagamos un poco más y ahí surgió que era una hija no deseada y la madre repudiaba ese embarazo. De hecho, había atentado contra el embarazo, ¿no? Literalmente. Entonces la niña absorbe la vibración emocional y queda ahí. Y un día esta emoción surge. Y a veces se le dan un valor equivocado, ¿no? Se dice, bueno, ese era el enojo de esto, o es la ira por esto, o le pasó esto, pero en realidad viene desde lo profundo del ser humano. El enojo con los padres, bueno, esto parece algo bastante interesante porque los enojos, por lo general, esto es ya dije, ¿no? Esto es una temática que ya se gesta en la infancia, ¿tá? Entonces, ¿qué sucede? De repente el enojo es porque no le compraron un chicle, es porque lo rezongaron. A veces el enojo lo lleva porque de repente se despertaron y esa es una sensación de abandono que le queda. Ponele que la madre fue o el padre fue a buscar a la panadería X cosa y el niño está durmiendo y se despierta ahí, se siente solo, asustado, y bueno, y esto alcanzó para dar origen, para sembrar la semilla, para empezar a crear este caparazón, ¿no? de no sentirse amado. Eso le genera el enojo del momento, pero enojo infantil netamente, que a lo largo de los años se transforma en ira, en bronca y bueno, y termina surgiendo en la piel, ¿verdad? Bien, ¿qué posibilidades te ofrece la hipnosis? Bien, como dijimos, buscar el origen, como te he demostrado hasta ahora, ¿correcto? Buscar el origen. Después otra metodología que podemos utilizar es liberar la emoción reprimida, ¿sí? Y a veces requiere que se trabaje directamente sobre la zona afectada, es decir, purificar esa zona con bastantes sugestiones y bastantes lineamientos mentales, ¿no? Ahora, esto es importante también, que no aparece, si ustedes ven, no aparece en cualquier lado, ¿sí? Aparecen generalmente, aparecen por todos lados los focos, ¿sí? Pero cuando están sobremarcados acá, por ejemplo, ya es a nivel cabeza, podemos decir claramente que hay algo puntual que no le está cerrando a la persona en su cabeza. No quiero describir mucho de esto porque el video sería larguísimo, y aparte porque después pasaría muchísima información y después sucede que usan esa información sin tener mucho conocimiento. Entonces trato de cortar info, ¿no? Acá en la zona del oído literalmente, ¿no? Entonces ya sabemos qué tipos de emociones van enfocando. Aparece mucho en los codos, en las rodillas, y eso simboliza, a ver, no quiere decir que eso sea el desencadenante o que sea un argumento sólido, simboliza, es decir, es una señal, ¿ah? Pero no tiene que ser así, no, porque lo tiene ahí en el codo, porque lo tiene en las rodillas, la persona no se siente conectada o le falta esto. No entremos en la bobada, esto es en serio, ¿correcto? Es lo mismo que anteriormente te decía, bueno, estas emociones, siempre estamos hablando de las probabilidades, ¿sí? Y de lo que más surge. Acá puntualmente yo te estoy hablando de lo que más surge, que es casi garantido que siempre va a estar ahí, ¿no?
No quiere decir y no significa que a otras personas le hayan sucedido cosas diferentes o que se manifieste por otras cosas. Lo que suele suceder es que por lo general le dicen a la persona que es por una acumulación de estrés o esa es la situación puntual que da el brote más importante. Es decir, de repente alguien pierde el trabajo y ahí empieza a surgir la psoriasis, pero empieza a surgir ahí, o sea, a ver, empieza a surgir ahí. Correcto, ahora no es a donde hay que llevar el foco de atención, no es donde hay que posicionarse. Esto hay que posicionarse realmente en la esencia del ser, ¿ah? Porque si no, no la corregiríamos nunca, si no, no la podemos liberar jamás a esta enfermedad. ¿Ah? Entonces la tenemos que sacar de todo el organismo. A veces surge porque se pelearon con la esposa o con el esposo. A veces surge porque tuvieron problemas económicos, ¿no? Entonces, o sea, esos son los focos, es el argumento final, ¿no? Pero no es la verdad. Acá surgió porque en el fondo hay algo bastante más significativo que está, y el cuerpo le está diciendo a la persona, bueno, hace algo para cambiar, hace algo para mejorar, ¿correcto? Espero haberte explicado todo lo necesario para entender cuál es el proceso. De todos modos, podés dejar tu comentario en el video, podés, aparte de darle like, dejar tu comentario, tu opinión, lo que te pareció, podés llamarme y consultarme lo que quieras. Nada, está en tus manos, como siempre digo, es tuyo, es para vos, para eso lo hago, simplemente hace algo, es decir, dale un like, comentá, compartí, hacé lo que quieras, pero hacé, ¿correcto? Eso es sumamente importante. Capaz que si le gusta a un número significativo de personas, capaz que hable un poco más de esta enfermedad, ya más a nivel energía, cuerpo, lo que sucede en el fondo, pero vamos a ver si a la gente le gusta, ¿correcto? Deja tu comentario, por favor.